realmente, y bienvenidas y bienvenidos todos los que estáis en la sala y también cualquier persona que se conecte luego más adelante, pues lo que quiero mostrar es lo siguiente. Es fundamentalmente una serie de conceptos que nos van a ayudar a situar de alguna manera, pues bueno, todo esto que tiene que ver con los parques y jardines y con los espacios verdes. Y es que la verdad es que no es tan sencillo muchas veces esto de... Aquí está, ya está funcionando. No es tan sencillo esta movida sobre las ciudades, los espacios verdes, la naturaleza, la reconexión con la naturaleza, la recreación, que luego Patricia seguro que os comenta algo más porque es un concepto que a veces lo vinculamos al ocio y no es exactamente eso. La bondad de los espacios verdes sobre la salud humana es algo innegable, etcétera, pero si nos ceñimos a términos ecológicos, realmente el hablar de naturaleza en las ciudades tiene unas dimensiones y unas connotaciones pues quizás más amplias que lo que normalmente escuchamos, ¿no? Pues bueno, pues que los árboles fijan carbono, que también proporcionan oxígeno, que son muy saludables, etcétera, y todos estos puntos que se van a desgranar. Pero claro, eso hay que contextualizarlo en alguna serie de cosas. Para empezar, hay conceptos parecidos, pero que están revueltos, y por eso he puesto este título en el asunto, ¿no? Fijaros, por un lado tenemos la palabra renaturalización, que se está escuchando últimamente muchísimo. De hecho, el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico ha sacado hace poco, a través de Fundación Biodiversidad, una línea de ayudas con los fondos Next Generation para la renaturalización de las ciudades. Y que, bueno, aparentemente ese nombre, que además es muy rimbombante, pues parece que nos va a orientar hacia algo verde todo el rato, pero luego lo vamos a desgranar y ya vais a ver que se trata de un término que hay que tener cierto cuidado con él, ¿no? Otra palabra que se escucha fundamentalmente en la versión que he puesto aquí en verde, en inglés, que es rewilding, que es en castellano el término exacto sería resilvestrar. Que se utiliza francamente poco. En los medios de comunicación se utiliza más rewilding. De hecho, ya veremos también que hay algunas publicaciones que se han hecho al efecto. Esto es una influencia decididamente del mundo sajón y que tiene también una connotación importante en todo esto que vamos a hablar hoy, ¿no? Y luego, por último, hay otro concepto que es el de la ecología de la reconciliación, que tiene también sus propias connotaciones y sus propias peculiaridades, de tal manera que viendo estas tres cosas, en el fondo a mí me recuerda un poco a una matriusca de estas, ¿no? Porque realmente cuando los vayamos desgranando vais a ver que muchos de estos contenidos ya están incluidos en otros. Entonces es una serie de conceptos que se entremezclan entre sí, cada uno tiene su historia diferenciada, pero que creo, y de ahí esta introducción, conviene tenerlos claros porque lo que va a comentar luego Patricia y lo que se va a hablar a nivel pues general sobre la importancia de los espacios verdes en las ciudades y fundamentalmente de los árboles, porque realmente esta charla ha surgido un poco como idea y homenaje a este Día Forestal Mundial que acabamos de pasar y también al Día del Árbol, que es el nombre que tenía antes, ¿no? Bueno, pues sin más dilación vamos a empezar a ver cada uno de estos términos porque tiene su cosa. Vamos a ver, renaturalización, para empezar es un término muy viejo, pero que tiene su origen más en la bioquímica que en los conceptos ecológicos, o sea que si lo buscamos vamos a encontrar, por un lado, la desnaturalización, por ejemplo, de las proteínas, y luego la renaturalización de determinadas sustancias. Pero bueno, alejándonos de ese concepto que desde luego no debemos de plantear para esta historia, si lo vemos desde la óptica de la ecología, fundamentalmente la renaturalización se refiere al conjunto de acciones y actitudes que se encaminan a producir efectos compensatorios derivados de la actual crisis ecológica. Es decir, la renaturalización no es nada más ni nada menos que, de alguna manera, la forma que tendríamos los humanos de compensar al planeta por todo lo que le hemos hecho. Dicho en Román Paladino, de hecho, de una manera muy vulgar, ¿no? Si lo planteamos desde el punto de vista de la actitud de las personas, la renaturalización sería pues, la predisposición de los grupos humanos
hacia prácticas de resistencia, la realización de políticas tanto sociales como de profundizar precisamente en cuestiones que tengan que ver la búsqueda de la extinción del ser humano, ni más ni menos. Y desde esa actitud se reivindican valores ecológicos y humanos. Es decir, es una forma de unir lo que es el medio ambiente, lo que es la ecología con nuestras sociedades y la renaturalización, por otro lado, incluso pasaría por la vuelta al contacto con la naturaleza de los propios seres humanos. Es decir, esa es otra forma de enfocar este término, ¿no? Y por último, ya cuando se pasa a la acción, a realizar cosas, pues se trata, la renaturalización se entiende técnicamente pues en la realización de procesos de tipo ambiental y donde todo aquello que es natural se defiende como un momento anterior a la presencia humana. Es decir, se trata de no intervenir en determinados lugares, recrear ambientes naturales desaparecidos, el dejar que la naturaleza obre por sí mismo, y eso sería realmente la naturalización. Y cuidado, esto es importante porque no hay que confundir y hay esta nota que he puesto al final y que supongo que en la grabación pues quedará recogida, es que renaturalizar no es naturalizar. Naturalizar, por ejemplo, puede ser hacer un parque como aquí en Burgos el Paseo del Espolón o puede ser el Parque María Luisa. Es decir, eso es naturalizar, ponerle seres vivos a un lugar, a un terreno. Pero cuidado, porque en la naturalización de un espacio no necesariamente se incorporan animales o plantas que sean autóctonos. Sería de alguna manera un vale todo, con tal de ponerlo verde, con tal de colocarlo. Y cuidado, la naturalización es lo que realmente se ha estado haciendo hasta ahora en muchísimos ambientes. Es decir, renaturalizar significa volver a estados anteriores y por otro lado significa claramente a conseguir que se instalen animales y plantas propios del lugar, no animales y plantas adaptados al lugar. ¿Eh? Eso es otra, son dos conceptos y son dos ideas totalmente diferentes. Otro término que hemos visto, que es el de resilvestrización, pero mirad, ejemplos de renaturalización los tenemos aquí. Esto es renaturalizar. En este caso, esto es un aeropuerto en Alemania que sencillamente lo que han hecho es dejar que nazcan las cosas a su auténtica bola, como diríamos en castellano. O sea, aquí la vegetación, en este espacio que ya no se utiliza, es una pista de aterrizaje, lo que han hecho ha sido picar entre el asfalto, como podéis ver, y ya en esos huecos que el asfalto en esos huecos rotos de asfalto nace la vegetación. O sea, si paso por aquí el ratón, aquí estáis viendo un zarzal, aquí hay diferentes plantas, aquí hay un árbol, un chopo que están haciendo. Es decir, esto lo hemos visto y lo vemos aquí cuando se abandona un espacio urbano y se le deja tranquilo durante 10, 15, 20 años, la propia vegetación es capaz de destruir y colonizar directamente el asfalto y nace. Esto para mucha gente sería dejadez, ni más ni menos, pero es que aquí lo que estamos viendo en esta fotografía es algo hecho deliberadamente por el gobierno alemán para recuperar pues unas viejas pistas de aterrizaje en las que en vez de optar por hacer unas plantaciones, lo que han optado es por dejar que sea la propia naturaleza la que lo recupera y punto. ¿eh? Otra forma de renaturalizar pues pueden ser las mismas orillas del río Arlanzón aquí en Burgos, cuando las hemos dejado tranquilas en unas franjas en las que no hay intervención humana prácticamente, ha sido la propia naturaleza la que ha plantado todo lo que hay en el río. O sea, que nadie piense que el río Arlanzón tiene una vegetación de ribera fantástica porque se hayan hecho plantaciones para recuperarla, en absoluto. Si vemos fotografías del río Arlanzón de hace 40 y 50 y 60 años, nos daremos cuenta que ahí no había absolutamente nada. Se plantaron unas muy pocas cosas, pero la vegetación que tenemos ahora mismo en el río Arlanzón es el resultado del trabajo de la naturaleza, sin necesidad de que ninguna persona ni ninguna institución haya hecho plantaciones específicas para llegar a esos niveles de vegetación que tenemos en algunas zonas, como puede ser cercanas a la fuente del Prior, ¿no? Si nos metemos en el ámbito urbano. Bien, otro término es resilvestrar, que en inglés es rewilding. Bueno, y resilvestrar básicamente, en primer lugar, requiere una visión de escala grande, muy grande, porque es algo muy ambicioso y que se trata de restaurar y de devolver a un supuesto estado cercano al original, incluso previo a la intervención humana, y conseguir, pues bueno, que se conecten diferentes zonas
naturales entre sí, que los animales y plantas tengan puntos de interconexión como tenían, incluso ya no solamente es hacer una protección de grandes depredadores, sino reintroducirlos incluso a propósito y añadir y proteger sobre todo aquellas especies que son claves para aumentar la biodiversidad y que los ecosistemas sean capaces de funcionar ellos de manera independiente. O sea, a lo bestia. Imaginemos que se plantea resilvestrar la península ibérica en la meseta ahora que se despuebla, ¿no? Y se toma una decisión de, bueno, vamos a volver a un estado anterior a la aparición de ser humano. Bueno, pues se trataría de plantar, de dejar, de favorecer la aparición de los grandes bosques que podía haber hace 5.000, 10.000, 20.000 años, que hubiera grandes rebaños de ungulados. De hecho, sobre esto sería para discutir largo y tendido y aquí no me voy a entretener, ¿no? Pero se está hablando de rewilding, se está hablando de que la resilvestración en la península ibérica, por ejemplo, estos proyectos de querer introducir bisontes en grandes áreas despobladas, pues sería una resilvestración. Bueno, si fuera el mismo bisonte que hubo aquí o un bisonte adaptado realmente aquí, que no es el europeo, que es con el que se trabaja, sino con uno que hubo y que se extinguió, que era el bisonte de estepa, pues bueno, quizás estuviéramos pues bueno, trabajando en esa línea, pero en fin, estos son otras historias que, vuelvo a decir, exceden a lo que queremos comentar ahora. Simplemente es quedarnos que es algo a gran escala y que se trata de intentar recuperar procesos completos en áreas muy, muy grandes, ¿no? Estos proyectos de resilvestración a veces requieren restauraciones ecológicas, ingeniería aplicada a terrenos silvestres y eso fundamentalmente para conseguir que se conecten las zonas protegidas unas entre otras y luego, pues bueno, realmente el papel de los depredadores y de depredadores, pues como puede ser el lobo, el oso, el lince, hablando de nuestro caso cercano, pero si estuviéramos en África hablaríamos de leones o podríamos hablar de tigres en Asia, pues es algo importante, ¿no? Por otro lado, y mirad, aquí hay un par de ejemplos de esta actividad. Aquí tenéis unos pasos en el centro de Europa para cruzar una autopista que si os fijáis, aquí tenemos algunos, pero es que esto es exagerado. O sea, aquí lo que han construido son 2 túneles, o sea, la longitud que tienen es muy grande y toda la parte de arriba que estoy señalando con el cursor realmente son zonas de vegetación adaptadas para que en este ambiente montañoso, por ejemplo, pues si hay osos o lobos puedan cruzar por él sin ningún tipo de problema o riesgo, lo mismo que otros muchos animales, ¿no? Esto es un ejemplo de conexión entre áreas separadas por nuestras infraestructuras. Y aquí tenéis el libro que se publicó hace relativamente poco por Links, donde habla de resilvestrar en la península ibérica, Rewilding Iberia, y que, bueno, aquí están hablando y ahí se ven unas cabras montesas de cómo están apareciendo en buena dosis ellas mismas en otros lugares y ahí, pues bueno, hay muchos ejemplos de todo esto, ¿no? Realmente ese es otro concepto que tiene que ver con la naturaleza y relaciones de las personas, porque no olvidemos que los 3 conceptos y van a servir de alguna manera para contextualizar lo que Patricia nos va a contar después, tienen que ver con cómo las personas nos estamos queriendo relacionar con el entorno natural, ¿no? Ya para terminar, y si hablamos de la matriusca anterior, quizás la matriusca grande de todas, la que contiene el gran contenedor de todas las definiciones, aunque luego, repito, hay muchas escalas, en mi opinión, es este concepto que quizás en España en concreto no se está utilizando todo lo que se debiera y que serviría para contextualizar conceptualmente todo esto que viene ahora, ¿no? Dicho de una manera muy sintética, es la ciencia que trata de la acomodación de especies silvestres en los paisajes modificados o ocupados por las personas, por el hombre, ¿no? Pero esto tiene su porqué. Y el porqué es porque la ecología de la conciliación tiene muy claro que aunque se protegen muchas áreas y se protegen especies y es muy necesaria, esto no es suficiente para conseguir que la biodiversidad siga estando. Primero, porque se requieren grandes espacios. Segundo, porque las zonas ya protegidas o con interés de proteger ya están protegidas. Es decir, no hay literalmente más espacios para proteger. Luego, además, hay otra cosa que hay que tener en cuenta, que es que a veces
quizás en los otros dos conceptos no se valora. Y es que la población humana sigue creciendo y va a seguir creciendo, queramos o no queramos. Otra cosa es que nosotros aquí veamos terrenos despoblados y que aquí nos encontremos con que no estamos con una población boyante y demás, pero si nos vamos a la India, si nos vamos a África, si nos vamos a otros lugares, nos vamos a encontrar unas poblaciones que están en pujanza y que están comiendo terreno a la naturaleza. Y toda esa población, además, no es que tenga un defecto. El defecto lo digo en plan chiste, pero bueno, tiene una realidad. Y es que tiene que comer. Y comer significa producir alimentos en superficie. Es decir, que por un lado necesitamos superficie para producir más alimentos a pesar de toda la tecnología agraria y demás. Y por otro lado, esta gente y todos los que están por venir y están viniendo tienen otra peculiaridad, necesitan un hogar. Y eso significa ocupación de terreno. Es decir, eso es desplazar a la vida silvestre originaria de esos lugares, ¿no? Que es el proceso ni más ni menos que hemos tenido en todas partes. Bueno, básicamente el doctor Rosenberg en 2003, en su libro Win-Win, Ganar, Ganar, acuñó este término y él puso una definición que es francamente bonita, que es el de la ciencia de inventar, establecer y mantener nuevos hábitats para conservar una diversidad de especies en los sitios donde la gente vive, trabaja o se divierte. Es decir, básicamente se trata de renaturalizar nuestros entornos más humanizados, como pueden ser, pues por un lado, las ciudades, es evidente, como esta que tenéis aquí, que es Nueva York, y un ejemplo clásico de lugar donde se ha conseguido introducir un pedazo de naturaleza en la ciudad es este, porque ese parque que ahora es tan fantástico y que tiene una población de animales y de plantas importantísima es total y literalmente artificial. O sea, esto no es una cosa que haya surgido porque sí, y ahí se hizo y se decidió que tenía que tener ese espacio, ¿no? Que luego en Nueva York, cuidado, porque dando vueltas por la Gran Manzana y dando vueltas por el Bronx y dando vueltas por otros rincones, hay otros ejemplos de ecología de la reconciliación muchísimo más interesantes que este, que es el gran tótem, ¿no? Quizás en el ámbito urbano. Pero luego podemos encontrarnos ejemplos muy buenos de lo que es ecología de la reconciliación casual, como diría Rosenberg, en los espacios agroganaderos. Por ejemplo, toda la campiña atlántica o todas las campiñas atlánticas en Francia, más conocido ese tipo de paisaje como el bocage, que son los prados eternos con sus setos, donde viven una multitud de especies animales en estos paisajes culturales. Y digo culturales porque han sido hechos por las personas a través de siglos y siglos y siglos de utilizar el ganado, de utilizar el fuego, de utilizar las hachas, pero en este caso de una manera que lo que ha conseguido es no eliminar a todas las especies que vivían en esta zona. Bueno, pues esos son ejemplos de cómo se puede convivir en un medio agrario o en un medio ganadero con otras especies. Es decir, esto sería para desarrollar en otro tema. Simplemente, y ya para terminar del todo, a continuación, Patricia Alcalá, mi compañera del aula de medio ambiente de Fundación Caja de Burgos, de aquí, de la ciudad de Burgos, va a detallar y nos va a presentar algo tan interesante como la importancia de los espacios verdes en el ámbito urbano, donde muchas de las cosas que vais a ver a continuación y que nos van a contar tienen que ver con estos tres conceptos que de una forma u otra encajan. Luego habría que ya sentarnos y decidir qué marco conceptual abriga la creación de parques, si es naturalización, renaturalización, por aquello de las actitudes, pero a fin de cuentas el objetivo final de todo este tipo de acciones, de una forma u otra, es conseguir ambientes mucho más interesantes donde la naturaleza se incorpore a nuestras sociedades. Esta es una fotografía de la ciudad bosque de Yuzhou en China que se estaba construyendo y ya está. Y que fijaros qué perspectiva futura más interesante se tiene de lo que puede ser el futuro en las ciudades. Y bueno, esta es la tendencia y creo que hacia allí debemos de caminar. Hola, muy buenas tardes. Un momentito que me pongo la cámara para que se me vea también la cara. Hola, muy buenas tardes a todos. Lo primero, pues en vista de este pequeño fallo de audición que ha habido, os agradeceríamos por favor que
que silenciáramos los ordenadores. Vale. Voy a dar a compartir pantalla para comenzar con la presentación, con la charla. Ahí, ahora estamos. Yo creo que lo vemos bien, ¿no? Vale. Bueno, pues muchas gracias, Pinto, por tu introducción. Yo voy a aterrizar, digamos, estos conceptos en algo que tenemos en... ¿Se me oye? ¿Se me oye bien? ¿Sí? A ver, un momento. ¿Se oye? Sí, Patricia, se te oye. Sí, vale, perdón, es que tenía la cosa de que no se me estaba oyendo. Vale. Bueno, pues como decía yo, me toca a mí aterrizar un poco en la versión casera de todo esto que nos ha comentado Pinto, aterrizándolo en una ciudad cualquiera de las ciudades que tenemos a nuestro alrededor, y hablar un poco de la importancia que tienen estos espacios verdes en las ciudades. Lo primero de todo, vamos a comenzar con una definición de qué es un espacio verde urbano. De hecho, fijaos, estas definiciones, pues digamos que no hay como un aunador común. La Organización Mundial de la Salud, como podéis ver aquí, pues lo define como una tierra urbana cubierta por vegetación de cualquier tipo. Pero lógicamente se queda un poco corto porque estamos hablando de un espacio verde urbano. Por tanto, otro tipo de definiciones serían aquellos espacios verdes que están delimitados en los que existe vegetación. Es decir, aquí ya no es cualquier tierra urbana, sino tiene que ser algo limitado, pues un jardín, un bosque, un parque, pero que tiene que tener vegetación. De hecho, lo más importante también para que sea urbano, pues lógicamente que esté dentro de una ciudad o de una aglomeración urbana. Y se pueden distinguir pues, dos tipos diferentes de espacios. Aquellos que son verdes naturales, porque se llaman así porque se han desarrollado de una forma natural sin que intervenga en ningún momento el hombre, y otros que hemos creado artificialmente, como bien decía Pinto, que son los que el origen coincide con esos momentos en que las expansiones de las ciudades pues hicieron que todo alrededor pues se fuera un poco devastado y erosionado, y entonces se tuvieron que crear de una forma artificial dentro de las propias ciudades. Podríamos definir en general como un espacio verde urbano aquellas zonas públicas ocupadas por plantas, arbustos o árboles cuyos usos pueden ser muy variados y que se encuentran pues, dentro de una aglomeración urbana. Por ejemplo, ¿qué espacios verdes urbanos conocemos? Pues los jardines de proximidad. Cuando nosotros bajamos de nuestro portal, pues seguramente haya un parque ajardinado cerca de nuestra casa. Luego podríamos ampliar un poco más ese concepto y ya pues hablaríamos de parques ya más grandes que disfrutaríamos el conjunto de la ciudadanía. Por ejemplo, aquí en Burgos pues podría ser el Paseo de la Isla, por ejemplo, en el Parque del Salón, por ejemplo, en Palencia, o el Campo Grande, en Valladolid. Luego ya tendríamos que salir un poco más y tendríamos también unos espacios verdes que serían como cinturones alrededor de la ciudad y que nos permitirían también pues, que en nuestros momentos de relax pues, salir, digamos, del entorno urbano, pero siendo también entorno urbano, pues por ejemplo, para desarrollar diferentes tipos de actividades. Y luego incluso podríamos definir como espacios verdes urbanos pues aquellos que se encuentran en las zonas de los polígonos industriales, en las rotondas, en las medianas, que contribuyen también a tener un poco de vegetación y dar un poquito de vidilla a aquellas zonas. Incluso los huertos urbanos podrían considerarse como zonas verdes urbanas, en este caso o bien comunitarias o bien de motu propio de cualquier persona que tenga un poco de interés en lo verde y en lo natural. Bueno, aunque la historia de los jardines son de largo tiempo, estamos hablando pues, de jardines, fijaos, desde la época de Babilonia, sirios, egipcios, romanos, bueno, tienen una historia larguísima y de hecho hay muchísima literatura al respecto. Podemos decir que en el caso de nuestros espacios verdes de uso público aparecen a partir del siglo XIX, así a grosso modo, vamos a hablarlo, a partir de la Revolución Industrial. ¿Qué sucedió? La revolución industrial movilizó una gran cantidad de población del campo a las ciudades y entonces empezaron los primeros problemas pues, de hacinamiento, de presión demográfica grande, de incluso contaminación con el smog, el hollín, etcétera, y una manera de dar salida, digamos, a esa presión que se tenía era precisamente estos espacios verdes naturales.
Estos espacios tienen unos beneficios de los que nosotros nos beneficiamos, podemos decir así, que se pueden dividir en 4 categorías principalmente. Tenemos la categoría de la desconexión, otra categoría que sería un valor estético, otra categoría que sería el impacto que tiene positivo en nuestra salud, tanto física como mental, y luego los beneficios ecológicos que estos espacios verdes urbanos tienen para nosotros. Vamos a ir desgranando poco a poco cada uno de estos grandes beneficios. El primero de todos tiene que ver con la desconexión. Aquí entendida un poco pues, con el hecho de hacer un paréntesis, un oasis, ¿no?, en medio del mundo urbanita, que nos permite pues, a veces decir, pues, cuando estás como muy agitado, pues decir, voy a darme un paseo por el parque. Parece que eso también facilita pues, que nuestros niveles de estrés disminuyan y luego nos permiten también tener una mayor concentración, una mayor creatividad, una mayor innovación. ¿Por qué? Porque nos relajan y el contacto con la naturaleza pues, nos ayuda precisamente a contactar con ella y entonces a sentirnos pues, parte de ello. Esta desconexión se está notando, por ejemplo, en zonas o en zonas de oficinas, perdonad que estoy un poco nerviosa y me sale así la cosa, ¿no? Se nota mucho en las zonas, por ejemplo, de oficinas. Muchas grandes empresas, para el bienestar de sus trabajadores, alrededor de lo que son los propios edificios, pues tienen muchas zonas verdes, porque se ha visto que el hecho de ver ese verdor para los trabajadores, aparte de que les baja pues, el nerviosismo, el estrés, pues también favorece lo que hablábamos antes, procesos de creación, de innovación y también de ser pues, mucho más, ¿cómo diría yo?, pues creativos, en suma, para todos esos procesos que ellos realizan. Nos dan un descanso también a la sobreestimulación que recibimos de la propia ciudad. Valores estéticos. En valores estéticos podríamos ver que un valor estético del paisaje urbano parte de la propia percepción que nosotros tenemos del objeto que nosotros observamos. Y esta percepción pues, se produce principalmente por la vista. Entonces, los espacios urbanos lo que hacen también es romper con ese tono gris que tienen las ciudades, dando un poco de color y de vidilla, ¿no?, al entorno urbano. De hecho, pues podríamos decir como un símil que los árboles serían, vamos a menos, como los esqueletos, ¿no? Los arbustos pues serían pues esas pinceladas que tenemos de tonos, de pequeños tonos de paisaje, ¿no?, de otras nuevas texturas. Los colores pues nos pondrían las plantas de alrededor y también los suelos pues, unificarían esos paisajes para que nosotros gozáramos de algo estéticamente pues, agradable a la vista. De hecho, fijaos si tienen importancia estos espacios verdes, que aquellas zonas urbanas que están rodeadas de verdes suben su valor económico en el mercado. Para poder conjugar este valor estético, muchas veces en las jardinerías, en lo que es el diseño de un jardín pues, y de estos espacios propios, pues se utilizan varios elementos diferenciadores. Ay, perdón, un momento, me he saltado la diapositiva. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, la forma, con la presencia, por ejemplo, de colinas. Tenemos presencia también de texturas diferentes, con diferentes tipos de planta que hacen que haya contrastes de vegetación. Tenemos también un aspecto de color, con las diferentes plantas que nosotros ponemos, que florecen en diferentes épocas del año, por ejemplo, y luego también pues con la inclusión de diferentes elementos artificiales que dan también vidilla visual a nuestros parques. De hecho, muchos de estas concreciones de espacios naturales, es decir, lo que es la propia arquitectura de un espacio natural o el propio diseño, pues han sido muy novedosos. De hecho, han permitido que en algunos lugares se hagan nuevas introducciones, por ejemplo, en el diseño de grandes avenidas, que luego se han aplicado a lo que es la estructura de la propia ciudad. Y luego en algunos casos también eso ha permitido, por ejemplo, crear nuevos trazados, por ejemplo, en ciudades jardín, que anteriormente se habían hecho esos trazados en los diseños de estos espacios verdes urbanos.
Impactos positivos en la salud. Este es uno de los más importantes que tienen como beneficio los espacios verdes urbanos. Se ha demostrado que son muy importantes tanto en la salud física y mental porque ayudan a reducir la prevalencia y la gravedad de las enfermedades crónicas. De hecho, varios estudios comentan que las personas que de normal pues, somos usuarias de estos parques y de estos espacios verdes urbanos, pues tenemos una menor diabetes, por ejemplo, nos pueden bajar, esos niveles de diabetes nos los pueden bajar. ¿Por qué? Porque nos favorecen el movimiento, el caminar, el andar en bici, la relación, también nos favorecen, por ejemplo, incluso se han demostrado que hay una frecuencia cardíaca, pues también disminuye también las presiones arteriales, incluso se ha observado que la mortalidad cardiovascular disminuye hasta un 16% simplemente por ser unos usuarios de estos espacios públicos urbanos. También tienen efectos beneficiosos en la salud respiratoria. Esto lo trataremos un poquito más en la parte, digamos, de los beneficios ecológicos. Y también en la exposición, por ejemplo, a la naturaleza mejora nuestro sistema inmunológico. El hecho de sentarnos en el suelo, de retozar entre lo que es la hierba, pues también nos hace que nos mezclemos con microorganismos que nos favorecen precisamente esa mejora en el sistema inmunitario. Se ha demostrado también que reducen las tasas de enfermedades mentales. De hecho, se ha puesto de manifiesto que cuando nosotros estábamos en confinamiento, lo que deseábamos realmente era salir, ¿para qué? Para contactar con la naturaleza. Y fijaos que sabéis que en muchas ciudades hay un sentimiento de soledad grandísimo. Pues solamente el hecho de poder ver cerca de casa algo verde hace que ese sentimiento de soledad se reduzca bastante. Lógicamente no va a sustituir nunca a una compañía urbana, pero parece ser, a una compañía humana, pero parece ser que ese sentimiento se mitiga bastante cuando tenemos ese contacto de la naturaleza. De hecho, fijaos, hay muchísimos estudios que se hacen que la gente que vive cerca de estas zonas pues resulta que tienen una mayor autoestima, tienen niveles de estrés mucho más bajos y aumenta también su capacidad de concentración. Eso se traduce al final en una salud mental mucho más buena que aquellas personas que no tienen un acceso tan inmediato a estos espacios verdes. Y también mejora la cohesión social. ¿Por qué? Porque quien más o quien menos, aunque no tengamos nadie en casa, cuando bajamos a un parque y nos sentamos en un banco, seguramente acabemos hablando pues, con el vecino de al lado, con una persona que precisamente ha elegido el mismo banco que nosotros para sentarnos. Las personas que, por ejemplo, tienen mascotas, pues también se encuentran con que al final, pues de una u otra manera acabas interactuando con otras personas que son usuarios del mismo parque. Y entonces, al final, ¿qué ocurre? Pues que mejora la cohesión social. Desaparece un poco este sentimiento de soledad que tenemos a veces en las grandes ciudades y se favorece pues, el hecho de relacionarnos con otras personas. Y también los entornos urbanos tienen beneficios ecológicos. Estos beneficios ecológicos se pueden ver, como vamos a observar, a varios niveles. El primero de todos tiene que ver con la regulación de la humedad y de la temperatura. Fijaos, como consecuencia de la forma de construcción de nuestras ciudades, el asfalto o, por ejemplo, el hormigón, incluso esos tonos que siempre compartimos de gris en las ciudades, pues resulta que la radiación actúa sobre las ciudades y esto hace que estos elementos absorban una cantidad ingente de calor, por lo cual crean en las ciudades este efecto que se llama efecto de isla de calor. Es decir, durante el día se calientan muchísimo más rápido que las zonas circundantes de la ciudad y por la noche se enfrían también mucho más rápido. Este efecto de islas de calor, pues lo que hace es que la temperatura, como podéis ver en ese gráfico, sea muchísimo más alta que en los lugares digamos, de fuera de la ciudad. Y esto crea una serie de problemas a los que vivimos dentro de la ciudad, sobre todo el aumento de temperatura. ¿Cómo podrían hacer las plantas, los espacios verdes naturales, mitigar, digamos, de alguna manera estos efectos de isla de calor? Bueno, pues gracias a los árboles podemos hacerlo de dos maneras. Primero,
disminuyendo la radiación que recibe estas zonas, lo que es la ciudad. Con los doseles de hojas, nosotros no permitimos que, las plantas, perdón, no permiten que los rayos solares incidan en el asfalto, por lo cual no se calientan a una velocidad excesiva. De hecho, se ha visto, y habréis visto seguramente en verano, que suele salir mucho esas noticias en la televisión, que aquellas ciudades que tienen árboles pueden tener incluso una variabilidad de grados del torno al 10 al 15%, es decir, hay a veces diferencias de hasta 20 grados centígrados en el mismo lugar si lo miramos sin árboles como con árboles. También esta frondosidad también permite que los vientos, los aires que se generan en la ciudad sean de 3 a 5 grados muchísimo más frescos que los que tendríamos en un lugar que no existiera en ningún momento ningún dosel de árboles, ninguna cubierta vegetal que nos hiciera ese papel. También la humedad. Las ciudades resulta que son lugares muy secos porque normalmente lo que nosotros recibimos a través pues, de la lluvia no permite, el asfalto no permite que eso entre dentro y se marcha por escorrentía. Entonces lo que hacen los árboles pues es a través del proceso de la evapotranspiración, pues al hacer la fotosíntesis, lógicamente, pues sueltan parte de agua y ese agua se evapora. Y entonces esa humedad aumenta también nuestro confort térmico en la ciudad y permite que las ciudades tengan una cierta humedad que da también un agradable gustito, ¿no?, de estar en sitios a la sombra o en sitios soleados. Otra cosa que tiene también, otro beneficio que tiene es el beneficio pues sobre el ruido. ¿Qué es el ruido? Pues un sonido perturbador o un sonido que a nosotros no nos gusta. De hecho, estamos constantemente sometidos a una gran cantidad de ruido y nosotros como no se ve, pues nosotros no lo vemos como un síntoma de contaminación, pero de hecho se ha comprobado en las ciudades que es uno de los graves problemas que tenemos porque estamos sometidos a una cantidad de decibelios que nos pueden dar una serie de enfermedades. Fijaos, el Instituto de Salud Global de Barcelona ha hecho un estudio a nivel de 749 ciudades europeas y fijaos el resultado de este estudio. Más de 60 millones de europeos viven con exceso de ruido diario. Y esto se va a traducir en ¿qué? Pues en hipertensión arterial, por ejemplo, en posibilidades de mayores ictus, irritabilidad, por ejemplo, si ese sonido se hace por la noche, incluso pues, falta de concentración y pues, mucha mayor cantidad de enfermedades de tipo coronario isquémico, ¿no? Los espacios verdes pueden actuar como barreras acústicas. Fijaos, la Organización Mundial de la Salud considera que 55 decibelios no se tienen que superar para que nosotros digamos que estemos en unas óptimas condiciones respecto a la contaminación acústica. Pero si nosotros ponemos un sonómetro en cualquier punto de la ciudad, pues vamos a ver que sobrepasamos ampliamente esas cantidades. De hecho, en muchos lugares se superan los 85 decibelios. Si nosotros nos pusiéramos 85 decibelios de forma continua, tendríamos una pérdida auditiva bastante considerable. Por eso las barreras acústicas hechas de árboles y de otras plantas pues nos permiten un respiro en esta contaminación. ¿Cómo podemos utilizar el poder de estas barreras? Pues de varias formas. Mirad. Los árboles pueden reducir o atenuar el sonido al interceptar esas ondas sonoras que se emiten a través de, por ejemplo, el tráfico rodado. Y lo pueden hacer de tres maneras. Mediante la absorción, mediante la desviación de estas ondas sonoras o bien mediante la refractación. ¿Qué significa absorción? Bueno, pues la absorción simplemente es que algo que se interpone en la onda sonora absorbe ese sonido y lo mitiga. Por ejemplo, se ha comprobado que las plantas coníferas, en general los árboles coníferos, pues suelen tener mucha más capacidad de absorción que, por ejemplo, árboles caducos. En el caso de los árboles caducos, la rugosidad de la corteza también, por ejemplo, en el alerce, se ha demostrado que absorbe muy bien estas ondas sonoras. En el caso de desviar
las ondas sonoras, esta desviación puede ser o bien como una especie de rebote, es decir, que la onda sonora rebota en un objeto y este lo vuelve a rebotar hacia el origen del sonido, o bien lo puede hacer a otro lugar. En este caso se ha demostrado que, por ejemplo, árboles pues gruesos y de cortezas pues digamos densas, pues son los que mejores digamos rebotan este sonido, y se ha visto que los robles serían, por ejemplo, muy buena opción en este caso si nosotros buscamos desviar estas ondas sonoras. Y por último lugar sería el refractar. El refractar sería atravesar, sería lo que hace una onda sonora cuando atraviesa diferentes medios, ¿no? Imaginemos, por ejemplo, una habitación de una casa totalmente vacía. Entonces ahí las ondas sonoras rebotan contra algo duro y lo que está haciendo es una reverberación excesiva de ruido. Pero si nosotros, por ejemplo, metemos alfombras o metemos cortinas, al tener que pasar esas ondas sonoras a través de esos medios, pues digamos que se atenúan y se mitigan. Pues eso mismo nosotros buscamos con refractar. Los doseles de las diferentes especies de árboles, los doseles que crean con las diferentes texturas de hojas, hacen que el sonido al atravesar esos diferentes medios pues se pueda mitigar y en algunos casos pues hacerlo prácticamente inaudible. De hecho, fijaos, una barrera de árboles diseñada tácticamente, es decir, si nosotros ponemos a unos 30 metros del lugar del sonido, reduce el ruido de 5 a 8 decibelios. O sea que podemos reducir de 5 a 8% el ruido de la carretera. A veces no podemos poner estas bandas de vegetación y entonces buscamos otras maneras de enmascarar este ruido, precisamente con esta acción, el enmascaramiento. En este caso nosotros no actuamos directamente sobre las ondas sonoras, sino que intentamos que a través de especies de árboles perfectamente elegidas, nosotros podamos hacer que ese ruido, digamos, sea un poquito más agradable. Por ejemplo, los árboles se pueden seleccionar por los sonidos que hacen en respuesta al viento o por los animales que atraen. Por ejemplo, se ha demostrado que especies con hojas gruesas o los álamos temblones, pues con el sonido del viento, por ejemplo, pues lo que hacen es moverse y crean un sonido bastante agradable al oído. Otras veces lo que podremos hacer es poner una serie de plantas o de árboles que atraigan a determinados animales que con sus sonidos, pues digamos que mitiguen un poco el ruido ambiental que estamos oyendo por detrás. Como podría ser, pues por ejemplo, pues mirlos, herrerillos, carboneros, incluso grillos. Impacto en la calidad del aire. Fijaos, se considera que aproximadamente el 80% de las personas que viven en las ciudades, en las áreas urbanas del planeta, están expuestas a niveles de contaminantes por encima de lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud. El problema está en que en este nube de contaminantes, de partículas contaminantes, hay unas que son de 2,5 micras, que son las que nosotros podemos inhalar y que llegan a los alveolos pulmonares, y eso permite, lo que hace es que el intercambio gaseoso pues sea cada vez peor. Entonces, esas son, por un lado, unas partículas que nosotros tenemos que tener muy controladas y que son las responsables de muchas afecciones respiratorias en las ciudades. Y por otro lado, también pues, los dióxidos pues, de carbono o de azufre que se liberan a la atmósfera y que también son para nosotros muy perjudiciales, y que las plantas también pueden absorber de una u otra manera. ¿Cómo lo suelen hacer las plantas? Fijaos, las plantas pueden hacerlo de dos maneras. Primero, esas partículas se pueden fijar en las hojas. De hecho, aquellos árboles que tienen las hojas más anchas y son más grandes, es decir, tienen un volumen de hojas mayor, pues serían atrapapolvo, atrapapartículas mucho más eficaces que cualquier otro árbol que fuera de hojas estrechas. Pero fijaos, ocurre, por ejemplo, que en el caso de las coníferas, que tienen hojas muy estrechas, también favorecen la retención de estas partículas, por una razón, porque ellos no pierden las hojas durante todo el año y además tienen una especie de resina que hace que esas partículas se queden pegadas a sus hojas. Entonces, fijaos qué cosa tan curiosa. ¿Cómo se deshacen luego estos árboles de estas partículas? Pues a veces esas partículas se arrancan otra vez por el viento y vuelven otra vez a la atmósfera, u otras veces la propia lluvia lo que hace es coger esas partículas y lanzarlas al suelo,
y allí, pues por escorrentía, pues se queda, perdón, por absorción, pues las plantas, digamos, lo pueden eliminar o escoger para su alimento. En el caso de lo que son los gases, pues las plantas tienen el sistema de introducirles en su interior a través de los estomas. Los estomas son como una especie de agujeros, igual que nosotros tenemos en la piel, a través de los cuales se produce el intercambio gaseoso. Como en las hojas tienen una gran cantidad de agua, pues ese dióxido de nitrógeno que, por ejemplo, se genera en los motores diésel o el dióxido de azufre, pues se transforman en otras sustancias diferentes que se convierten en fertilizante para el propio árbol. Ellos de normal lo cogen a través de las raíces, pero también pueden cogerlo a través de estas hojas. Esto no ocurre con todas las sustancias que se liberan en la atmósfera. Por ejemplo, el ozono para las plantas también es muy venenoso y entonces pues las puede perjudicar. Algunas especies resistentes a la polución pues son algunos de los que podéis ver aquí en imagen: el plátano de sombra, la forsythia, la tuya, el jingo y la hiedra. Bueno, muchos de vosotros os estaréis preguntando que qué pasa con aquellas especies que liberan unas grandes cantidades de polen en las ciudades y que constituyen para muchas personas pues un problema muy gordo. Estamos hablando generalmente pues a lo mejor de las familias del ciprés, de la morera, por ejemplo, del plátano o de incluso las famosas chopas, ¿no? Cuando llega el periodo de reproducción. Bueno, se ha comprobado que esto sucede mucho en aquellos lugares donde hay una baja diversidad de especies y donde además se impide, están en zonas pues, donde se impide la dispersión del polen. En ese sentido, se está trabajando mucho para introducir aquellas especies que de alguna u otra manera no generen estos problemas en la población. Es decir, en aquellas especies que puedan ser dioicas, es decir, que las flores femeninas estén en un pie diferente o en un árbol diferente al masculino, pues se intenta mirar aquellas que serían las femeninas, ¿no? Las que no tienen el polen, por ejemplo. En otros casos, pues también se favorece, por ejemplo, se intenta favorecer aquellas especies que no tienen una dispersión por el aire, sino que tienen una dispersión a través de insectos, porque eso también favorece que no haya una gran cantidad de polen disperso en el ambiente. Y también se pueden introducir especies que tengan periodos de polinización muy cortos. De esta manera, pues aunque nos afecten, pues nos afectan en cortos periodos de tiempo. Las plantas también de los espacios verdes, en general los árboles, pues producen oxígeno y actúan de sumideros de CO2. ¿Qué significa eso? Bueno, pues mirad, la vegetación y en concreto los árboles, pues son grandes productores de oxígeno, ya lo sabemos, por el proceso de fotosíntesis, y por ese mismo proceso también captan una gran cantidad de CO2 de la atmósfera. De hecho, durante esta captación de CO2 no es igual durante toda la vida del árbol. Al principio, cuando es jovencito, pues esa captación es impresionante, o sea, tienen unos niveles de captación de CO2 muy grandes y además muy rápidos. Daos cuenta que en la madera de los árboles se encuentra también, digamos, bloqueado este CO2. A medida que estos árboles van creciendo, esta captación se va ralentizando y digamos que llega a un periodo de más o menos estabilización. De hecho, en la Universidad de Sevilla se ha hecho un estudio para ver qué árboles, porque ahora que está tan de moda lo del cambio climático, pues qué árboles son capaces de absorber mayor cantidad de CO2. Uno de los que se ha visto que son muy grandes captadores son los pinos piñoneros y los pinos carrascos, que son capaces de incluso captar hasta 50 toneladas de CO2 atmosférico. También hay otras especies, pues como el olivo, la encina o el olmo, que tienen una capacidad de absorción menor, pero en este caso no por ello hay que deshacerse de ellos y en favor de los pinos piñoneros. Todos los árboles son necesarios de una u otra manera. De hecho, actualmente se está estudiando una especie china, que es el árbol de la emperatriz o Kiri, Paulonia tomentosa, porque es un árbol que tiene un crecimiento muy rápido, capta grandes cantidades de CO2 y además lo hace pues eso, muy rápidamente, crece muy rápidamente y además permite más o menos estar en cualquier lugar. El problema que tiene, pues que necesita suelos pues bastante buenos y además una gran cantidad de agua, con lo cual no podría vivir en todos los lugares. Pero bueno, se sigue investigando y de hecho ahora
las últimas investigaciones apuntan a árboles que sean capaces de captar más de 20 veces lo que cualquier árbol normal podría hacer, precisamente para mitigar este futuro cambio climático. Promueven la biodiversidad. Esto es muy importante, porque, fijaos, como decía antes Pinto, pues más del 50% de la población mundial vive en ciudades y la previsión es que esto vaya a más. Estamos viendo que la superficie urbana total cada vez va a ir creciendo más y entonces pues, va a ser un problema, lógicamente. Y de hecho se ha comprobado que los beneficios psicológicos obtenidos por los visitantes cuando van a un espacio verde no solamente es ver el verde, sino la calidad de lo que estamos viendo. De ahí la importancia de estos espacios verdes como corredores verdes. ¿Qué significa esto? Bueno, mirad, los espacios verdes funcionan como para que nos hagamos una idea, vamos a suponer que la ciudad es como si fuera un océano, ¿vale? Un océano, y los espacios verdes que nosotros tenemos en la ciudad son como pequeñas islas. De hecho, si os dais cuenta o cogiéramos un mapa de cualquier ciudad, veríamos cómo están como diseminadas en dicho mapa. Esa desigualdad en esa distribución de estas islas, para nosotros a lo mejor no es muy difícil, podemos acceder a ellas de una u otra forma, o andando o con cualquier tipo de vehículo que podamos hacer. Pero resulta que, claro, para los animales que viven en ellas sí que son verdaderas islas. ¿Por qué? Porque no pueden llegar fácilmente a estos espacios naturales. De ahí la importancia de hacer entre estos espacios verdes una especie de pasillos o de corredores que interconexionen todas estas islas que hay en todos estos lugares. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Pues imaginaos un parque y al lado una calle, pues con una gran cantidad de árboles, por ejemplo, nos permitirían pasar pues determinadas especies de un parque a otro. La ciudad es un ambiente hostil para los animales, porque daos cuenta que hay muchos animales que tienen limitado su movimiento y no es lo mismo, por ejemplo, unas casas de 2 pisos con edificios de 10 o de más plantas, o no es lo mismo una pequeña calle estrecha a una avenida de 4 carriles, por ejemplo. Para un escarabajo o para una lombriz sería muy difícil pasar al otro lado con vida, por ejemplo. Sin embargo, para otros animales, pues la ciudad es un cúmulo de oportunidades. Todos sabemos pues, la existencia de cucarachas que viven felizmente entre nosotros, o incluso de halcones peregrinos o cernícalos que tienen en los postes y en las altas azoteas de la ciudad pues sus sitios de avistamiento pues preferidos. Entonces es importante que nosotros a la hora de poder crear una ciudad también pensemos en estos habitantes que dan más vidilla a los espacios verdes urbanos y que además son parte clave en la estabilidad de dichos espacios. Simplemente como curiosidad os voy a decir que según su presencia, esto ya sería pues como origen para otra charla, yo creo que también es de igual de interesante, pero para que sepáis un poquillo, pues la presencia de los animales en la ciudad se pueden clasificar dentro de 3 grupos, que serían captivas, se denominan aquellas especies que están ubicadas en hábitat fuera de la ciudad, pero que al crecer la ciudad pues ha absorbido a estas especies que viven entre nosotros. Otras que serían inducidas, que derivarían de las determinadas actividades humanas que favorecen aquellas especies que proceden de otros hábitats y lugares, y luego aquellas especies que son antropófilas y que aprovechan los recursos y los flujos de materia y energía que nosotros tenemos. De hecho, hay algunos estudios que también clasifican dentro de la ciudad como 3 mundos diferentes. El compuesto por los edificios, paredes y muros, carreteras, calles y plazas y lugares subterráneos, que lo llamarían el mundo gris. Otro de animales que viven en medios rupícolas, en baldíos, en solares, en los arbolados y en los parques y jardines, que sería el mundo verde. Y luego otro que serían aquellos animales que viven en estanques, en lagos, en playas, en puertos o en rompeolas, que serían el mundo azul. ¿Cuál es la problemática de la conservación de los espacios verdes en la ciudad? Pues principalmente tiene 2. Por un lado, el urbanismo y en segundo lugar, que son espacios artificiales que lo que hacen es imitar a la naturaleza. El urbanismo, fijaos, la Organización Mundial de la Salud considera
que las personas tendríamos que tener en cada ciudad mínimo 9 metros cuadrados de verde a nuestra disposición. 15 se considera aceptable y ahora mismo se barajan hasta 50 metros cuadrados por persona. Según el Observatorio de la Sostenibilidad, de las 34 capitales españolas que han ofrecido los datos, Vitoria es la ganadora con un 39,5 creo que es metros cuadrados por persona. Fijaos que el urbanismo, lo que es la expansión de la ciudad, como antes comentaba Pinto, pues es un poco enemiga de la biodiversidad y es una de las principales amenazas que tenemos ahora a nivel global. Pero lógicamente este concepto tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque el cambio climático, la contaminación y la pérdida de biodiversidad se están viendo que son fenómenos que hay que tener en cuenta para elaborar proyectos de infraestructura verde en las ciudades. De hecho, ahora se maneja la regla del 330-300. Esta regla indica que tenemos que estructurar las ciudades de tal manera que cada persona desde su ventana pueda ver al menos 3 árboles en dimensiones más o menos buenas desde su ventana. Que el 30% de la zona que esté más próximo a nuestra casa esté cubierto de una cubierta vegetal y que no pasen más de 300 metros de que podamos tener accesibilidad a cualquier espacio urbano verde en nuestra ciudad. Otro problema que tenemos es que, el segundo problema es que los espacios verdes urbanos son artificiales y necesitan cuidados más especiales, porque no olvidemos que los verdaderos protagonistas pues son sobre todo las plantas que viven allí y ellos no han elegido vivir donde viven, porque de hecho les hemos puesto esas circunstancias artificialmente. Son seres vivos y por tanto necesitan cuidados, pero muchas veces se nos olvida que ellos tienen sus requerimientos de luz, de agua, de temperatura, de composición del suelo, de riegos, de viento, incluso las condiciones atmosféricas. Y así en las ciudades nos podemos encontrar despropósitos como alcorques totalmente inundados porque no se permiten, que ahogan las raíces y entonces estos alcorques son muy estrechos y permiten que el árbol no se pueda desarrollar en amplitud. Podas salvajes también que hacen que los árboles malvivan en algunos lugares. Y luego encima, pues tener que luchar también, si por otra parte esto anterior pues no fuera suficiente, pues con el cableado que nosotros les ponemos muchas veces en los lugares de plantación. Entonces se estila un cambio de mentalidad, pensar que otra ciudad es posible. El verde es el color de la esperanza y de la vida y por eso ahora mismo todas las ideas se dirigen a unas ciudades autosuficientes en recursos y que generen la mínima cantidad de residuos, es decir, a un urbanismo ecológico que sea un poquito más amable con la naturaleza. Arquitectura bioclimática, jardines verticales, techos verdes, pues es algo que se está introduciendo en las ciudades pues para lograr esto, un urbanismo pues amable y sostenible a la larga. También se tratan de aunar pues, criterios de gestión en pos de una mayor naturalización de estos espacios verdes. Por ejemplo, pues dando preferencia a especies autóctonas, aunque se favorezca también la diversidad de especies que estarán mucho más adaptadas al medio, dar a cada planta su lugar, respetar a estos seres vivos, pues pensando en el porte que van a tener, en los riegos, en los cuidados que va a necesitar y ponerlos en los lugares mejores para que esa planta, pues ese árbol, ese arbusto, pues logre tener su mayor esplendor, ¿no? De hecho, se ha visto que algunos árboles reducen hasta en 40 años su vida por vivir simplemente en la ciudad, porque todo lo que hemos visto de mejoras de humedad, de temperatura, etcétera, a ellos también les afecta y muchas veces pues, son presas de estos problemas. Por ejemplo, los alcorques vivos, favorecer la implantación de especies silvestres que ayuden al árbol también, pues por ejemplo, atrayendo algunos animales que, por ejemplo, pues luchen contra las plagas que pueda tener el árbol y favorecer la existencia de corredores verdes que permitan el trasvase de animales de uno a otro lado, favoreciendo así que haya una mayor biodiversidad, favoreciendo también aquellas especies que por sus características pues sean más lentos en sus avances o que tengan un potencial de esparcirse pues mucho menor.
Y como a veces nosotros no podemos tomar parte a veces en las decisiones municipales, pues tenemos que poner también nuestro granito de arena en la parte que nos toca, en la parte como ciudadanos y como usuarios de estos espacios verdes urbanos. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues respetando a los animales y plantas que viven en ellos. Eso es muy importante, pues no molestarles e intentar pues no arrancar nada de las plantas ni de cualquier parte de ellas tampoco. Mantener limpios los espacios, no tirando basura y recogiendo los excrementos, por ejemplo, de nuestras mascotas. Respetar los pasos restringidos. ¿Quién más o quién menos ha pasado por el medio del parque para acortar el recorrido, creando esos senderos en medio del césped que al final pues acaban desapareciendo pues todo lo que haya debajo? Cuidar los elementos comunes, circular por las zonas habilitadas, no dar de comer a los animales, contribuir también a una buena convivencia y participar en las acciones de voluntariado y sensibilización ambiental, pues por ejemplo, pues la plantación, la limpieza, la colocación de cajas nido, etcétera. Bueno, y con esto espero que os haya dado una pequeña pincelada. Disculpad un poquillo también mi nerviosismo, no estoy muy acostumbrada a hablar a una cámara ahí centrada y espero que os haya resultado de utilidad. Y ahora pues abrimos el turno de preguntas o de comentarios que os parezcan, ¿vale? Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Patricia, por por la charla que nos has dado, porque realmente, haciendo una síntesis, creo que contextualiza bastante bien la importancia de estos espacios verdes en las ciudades. Y no solamente eso, sino la parte final que comentabas, es decir, esa necesidad imperiosa de plantearnos que, aunque haya ayuntamientos, haya equipos de jardineros y jardineras, haya un personal que lo cuida, que como ya hemos ido reflejando a través de algunos convenios, como el que tenemos en Burgos con Jardines con Ambiente, y ya hemos sido conscientes, ¿no?, de ese problema que hay, pues los ciudadanos y ciudadanas tenemos mucho que aportar, y sobre todo yo creo que lo que tenemos es que ver la ciudad de otra manera para conseguir que de alguna manera todo esto siga. Y como muy bien decía Patricia también, pues si hay alguna pregunta o alguien quiere comentar alguna cosa, pues bueno, pues estamos todavía aquí en abierto y, y nada, si queréis eh, que comentemos alguna cosa, pues estamos a disposición. Patricia, tienes el micro cerrado. No, Que decía que os ha debido... perdón. No, yo digo, abro micro, aunque te he dado las gracias por el chat, porque me imagino que también el feedback, como tú antes decías, ¿no?, de dar una cámara. He aprendido muchísimo, me ha generado muchas más dudas a lo mejor de las que tenía, con lo cual está genial, porque esto va a seguir. A ver, soy docente, ¿vale? Soy maestra, entonces muchas veces también esa labor de transmitir, de concienciar y todo esto, y me has abierto, pues a lo mejor, pues eso, más vías para ayudar, pero sobre todo es con la cantidad de contenidos que no conocemos, ¿no? O que no recordamos, que muchas veces el matiz es en no recordar más que no conocer. Y nada, pues eso, muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias a vosotros por escucharla. Bueno, pues no sé, parece que estamos aquí todos muy callados y calladas, que también ya son las 8:11 y queda todavía un poquito de luz para quien quiera aprovechar a salir a ver un árbol o algún pájaro que esté ya buscando dónde esconderse. Y si no hay nadie más que nos quiera preguntar algo o quiera hacer alguna consideración, que ya en el chat está más o menos recogido, pues muchísimas gracias por asistir a esta sesión virtual. La verdad es que es un placer el poder utilizar esto que hemos aprendido en la pandemia para poder
en este caso, pues llegar a más sitios y sobre todo que va a permanecer grabado toda la charla, queda dentro de nuestro espacio en Internet, en la Fundación Caja de Burgos, y queda a disposición de mucha más gente. Muchísimas gracias de nuevo en nombre de Fundación Caja de Burgos y muy especialmente del Aula de Medio Ambiente y en este caso del Aula de Burgos. Y el próximo mes habrá otra charla que otro equipo de las aulas de medio ambiente de Valladolid y de Palencia pues serán los encargados y encargadas de tocar algún tema ambiental que de esta manera tan distendida pero a la vez tan rigurosa pues intentamos hacer llegar a todo el mundo. Así que nada, reiterando de nuevo, como podría ser de otra manera, para repetirme una vez más las gracias, pues nos marchamos ya.